Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video donde continuamos con el estudio de la primera ley de la termodinámica aplicada para dispositivos de flujo estacionario, en este caso un intercambiador de calor. Además veremos cómo leer propiedades de las tablas termodinámicas para una sustancia pura. Sin más que decir, comencemos con el video. El problema dice lo siguiente: se va a enfriar refrigerante R134A a 1 megapascal y 90 grados centígrados, hasta 1 megapascal y 30 grados centígrados, en un condensador con aire. El aire entra a 100 kilopascales y 27 grados centígrados, con un flujo volumétrico de 600 metro cúbico por minuto, y sale a 95 kilopascales y 60 grados centígrados. Determina el flujo básico del refrigerante. La respuesta es 100 kilogramos por minuto. Aquí tenemos la imagen que ofrece el texto. Aquí podemos observar al intercambiador de calor con ambos fluidos de trabajo. Por un lado tenemos al refrigerante. Este ingresa a 1 megapascal y 90 grados centígrados. A este punto lo etiquetamos con el número 1. A la salida del refrigerante la etiquetamos con el número 2. Por otro lado tenemos al aire. Este entra a 100 kilopascales y 27 grados centígrados. A este punto lo etiquetamos con el número 3. En la parte inferior tenemos la salida del aire. A este punto lo etiquetamos con el número 4. Es importante tener esto en cuenta, ya que nos ayuda a tener un mejor control sobre las propiedades de cada estado. Bien, el problema nos pide determinar el flujo másico del refrigerante, pero antes de calcular esto debemos entender qué es lo que está sucediendo en esta imagen. Como vemos, el refrigerante ingresa a 90 grados centígrados y sale a 30 grados centígrados, por lo que el refrigerante se está enfriando, está perdiendo calor. El aire entra a 27 grados centígrados y sale a 60. Por lo que dentro del intercambiador de calor, al momento del aire entrar en contacto con el serpentín, se lleva a cabo una transferencia de calor, donde el refrigerante está cediendo calor hacia el aire. Entonces, aquí lo que es importante entender es que entre ambos fluidos existe una transferencia de calor. En el caso del refrigerante, este calor será una pérdida, será negativo, y en el caso del aire será una ganancia. Entonces comencemos realizando un balance de energía, tomando el refrigerante como nuestro volumen de control, o sea, solo al serpentín como un volumen de control. El balance de energía general para un sistema en forma de taza nos dice que la transferencia neta de energía, de entrada o salida al sistema, es igual al cambio de energía dentro del volumen de control respecto al tiempo, donde la transferencia de energía se puede dar por calor, trabajo y masa. Si desarrollamos un poco más esta ecuación, obtenemos lo siguiente. Tenemos a la transferencia de calor, a la tasa de transferencia de calor con signo negativo, ya que como mencionamos, el refrigerante está perdiendo esta cantidad de calor, más la potencia o la tasa de trabajo, más la transferencia de energía por flujo másico de entrada, menos la transferencia de energía por flujo másico de salida. Esto es igual al cambio de energía entre el volumen de control respecto al tiempo. Ahora tenemos que realizar una serie de consideraciones para simplificar esta ecuación. Como número 1, tenemos un dispositivo de flujo estacionario, por lo que el cambio de energía entre el volumen de control respecto al tiempo es igual a 0. Como número 2, no tenemos trabajo involucrado, por lo que la tasa de trabajo o potencia es igual a 0. Como número 3, no tenemos cambios significativos de altura, por lo tanto, el cambio de energía potencial es igual a 0. Como número 4, el refrigerante no sufre cambios significativos de velocidad, por lo que el cambio de energía cinética se puede tomar como igual a 0. Por último, por balance de masa, sabemos que el flujo másico de entrada del refrigerante o el flujo másico 1 es igual al flujo másico de salida del refrigerante o flujo másico 2. Por lo tanto, a este solo lo llamaremos flujo másico del refrigerante. Aplicando estas consideraciones, nuestro balance de energía se reduce a lo siguiente. Tenemos a la tasa de transferencia de calor más el flujo másico del refrigerante por el cambio de entalpías. Aquí ya está nuestra incógnita. Despejando el flujo másico del refrigerante tenemos que es igual a la tasa de transferencia de calor entre la diferencia de entalpías. Las entalpías 1 y 2 o de entrada y salida para el refrigerante las podemos conocer entrando a las tablas, con ayuda de los datos a la entrada y salida del refrigerante. Como vemos, se nos proporciona presión y temperatura en cada estado, y con esto es suficiente. Lo que aquí nos corresponde y nos interesa calcular es la transferencia de calor que se lleva a cabo entre el refrigerante y el aire. Entonces, tenemos que realizar un balance de energía,
tomando ahora al espacio de aire como nuestro volumen de control. Al realizar esto obtendremos una ecuación similar, pero para el caso del aire conocemos el flujo volumétrico a la entrada, y a partir de este dato podemos conocer su flujo másico. Así la única incógnita que tendremos es la tasa de transferencia de calor. Pasemos a ver esto en la siguiente página. Si realizamos el balance de energía tomando el aire como nuestro volumen de control y tomando en cuenta las consideraciones anteriores, llegamos a la siguiente expresión. Tenemos que la tasa de transferencia de calor más el flujo másico del aire por la entalpía 3 menos la entalpía 4 es igual a 0. De aquí nos interesa la transferencia de calor. La despejamos y tenemos que es igual al flujo másico del aire por la entalpía 4 menos la entalpía 3. El aire lo tratamos como un gas ideal. Por lo tanto, el cambio de entalpía se puede calcular como el Cp multiplicado por el cambio de temperaturas. En este punto debemos calcular el flujo másico de aire. Sabemos que el flujo másico se puede calcular como el flujo volumétrico entre el volumen específico. En este caso, el flujo másico de aire es igual al flujo volumétrico de entrada del aire entre el volumen específico de entrada del aire. Como vemos, el subíndice 3 indica la entrada de aire. El volumen específico lo podemos calcular a partir de la ecuación del gas ideal. Tenemos que presión de entrada por volumen específico de entrada es igual a la constante R por la temperatura de entrada del aire. Despejando el volumen específico tenemos que este es igual a R por T sobre P. Sustituimos esto en la ecuación de flujo másico y tenemos que el flujo másico del aire es igual al flujo volumétrico de entrada entre la constante R por la temperatura entre la presión de entrada del aire. Anotamos por acá todos los datos necesarios para resolver esto y de una vez anotamos el Cp del aire. Este es un Cp promedio de las temperaturas 3 y 4 del aire. Sustituimos los datos en la ecuación del flujo másico como se muestra y resolviendo tenemos que el flujo másico del aire es igual a 11.6144 kilogramos sobre segundo. Ahora ya podemos calcular la tasa de transferencia de calor entre el refrigerante y el aire. Sustituimos los datos en la ecuación como se muestra y resolviendo tenemos que la tasa de transferencia de calor del refrigerante hacia el aire es igual a 385.5749 kW. Con esto ya podemos calcular el flujo másico del refrigerante. Veamos esto en la siguiente página. Recordemos que el flujo másico del refrigerante es igual a la tasa de transferencia de calor que acabamos de calcular entre la entalpía de entrada menos la entalpía de salida del refrigerante. Estas entalpías es lo que nos corresponde encontrar ahora. Para esto nos apoyamos de los datos de entrada y salida del refrigerante. En el estado 1 tenemos una presión de 1 megapascal y una temperatura de 90 grados centígrados. A estas condiciones el refrigerante se encuentra como vapor sobrecalentado. Pero pasemos a verificar esto. Para esto vamos a la tabla A13 y nos ubicamos en la presión de 1 megapascal. Como vemos, al lado tenemos la temperatura de saturación a dicha presión, que son 39.37 grados centígrados. Nosotros tenemos una temperatura de 90 grados centígrados. Cuando la temperatura que tenemos es mayor a la temperatura de saturación a una presión dada, el estado es un vapor sobrecalentado. Ahora nos ubicamos en la temperatura de 90 grados centígrados y tomamos el dato de entalpía y lo anotamos por acá. Para el estado 2, a las condiciones de 1 megapascal y 30 grados centígrados, el estado es un líquido comprimido. Pasemos a verificar esto. Recordemos que a 1 megapascal la temperatura de saturación es de 39.37 grados centígrados. Como vemos, nos encontramos por debajo de la temperatura de saturación. Cuando esto sucede, el estado es un líquido comprimido. Por lo tanto, podemos aproximar sus propiedades a las de un líquido saturado entrando a la tabla por temperatura. Por lo tanto, nos dirigimos a la tabla A11. Nos ubicamos en la temperatura de 30 grados centígrados y en la columna de entalpía tomamos el dato de líquido saturado y lo anotamos por acá como la entalpía de salida del refrigerante. Ahora ya podemos calcular el flujo másico del refrigerante. Sustituimos los datos en la ecuación como se muestra, aplicando un factor de conversión, ya que kilowatt entre kilojoule sobre kilogramo nos arroja kilogramo sobre segundo, y nosotros queremos un resultado en kilogramo por minuto. Resolviendo, tenemos que el flujo másico del refrigerante es igual a 100 kilogramos por minuto, tal como la respuesta que ofrece el libro. Y con esto damos por terminado este problema y el video.
Espero les haya servido y ayudado. Si es así, por favor suscríbete y comparte este video. Nos vemos pronto.